Demorando. A ver, ¿qué ha pasado? No lo veo. Ya lo vi. Ya. Ya volvió. Oh, volvimos. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora ven este video. Este es su programa ONIS en vivo. Y vamos a tener nuestro segundo conversatorio con el profesor Tejada, con su segundo programa. Y vamos a hablar exclusivamente de la serie que está ahorita en Netflix, Cobra Kai, y que ha sido una sensación acá, al menos en Perú. No sé si en otras partes del mundo habrá sido igual, creo que sí, porque la serie ya está para tener una tercera temporada y creo que ya está filmada. Y bueno, profe, la primera pregunta del día de hoy es el karate que se enseña en Miyagi, ¿no? Donde ahí está las enseñanzas del profesor Miyagi, que es ese karate subliminal, ¿no? Donde nos enseñan a hacer cosas y al final eso se vuelve un aprendizaje significativo, ¿no? Porque al final te enseñan a defender poniendo cera y sacando cera, pintando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es eso? ¿Qué cosa viene a ser en karate? Digo, en la serie, ¿qué significaría eso en la serie? Muy bien, buenas con todos. Sí, en realidad ese es, digamos, el gran aporte que tiene Karate Kid, ¿no? El clásico de Miyagi, ¿no? Ujú. Ese efecto de lo subliminal, que es más allá de lo evidente también, ¿no? Busca el autorreflejo, ¿no? Si Ah, uno aprende karate o kung fu desde la técnica base, va a perder tiempo, ¿no? En memorizarse, en crear ese autorreflejo del kung fu y el karate, ¿no? Pero ujú, si uno lo aprende vivencialmente, o sea, de cosas cotidianas, es más rápido esa actitud de autorreflejo. Y esa es la clave del método de Miyagi, ¿no? No mm, se ha estudiado demasiado sobre lo que es karate subliminal, pero sí, ahí se impone un aporte importante, interesante, ¿no? Que no solamente se ve en Karate Kid, también se ve en las enseñanzas de Kung Fu, la serie Kung Fu, también, acuérdate, también ah, ahí, cuando hablaba con el maestro le enseñaba el río, las piedras y todas esas cositas para que se entienda bien su mensaje, de la anécdota, la historia que nos contaba, ¿no? Se ve una enseñanza, entonces, eso es lo mismo, ¿no? Eso es lo mm, mismo. Hasta Jesús también en las parábolas hacía lo mismo, o sea, buscaba necesariamente en lo cotidiano, en la vida misma, ejemplos y experiencias o enseñanzas que luego eso se clarificaba en el alumno, en el adepto, etcétera, y con el tiempo se da cuenta que era así, ¿no? mm, Yo me acuerdo mucho cuando un amigo, un padre nos contaba cosas, pero decía, ahorita ustedes no se van a dar cuenta, pero más adelante ustedes van a apreciar todo lo que yo les digo ahorita, ¿no? Y era cierto, mm, pasó los tiempos y uno precisa que fue muy importante sus enseñanzas, ¿no? Entonces es mm. autorreflejo, ¿no? Ese autorreflejo siempre es una búsqueda constante, ¿no? En las luchas libres, por ejemplo, ¿no? Y es un gran aporte lo que se ve en Karate Kid con este método, ¿no? Ujú. Profe, pero cuando, por ejemplo, usted enseña teatro, a mí, usted siempre dice, primero practiquen hacer teatro y después hablamos qué cosa es hacer teatro. O Claro. sea, usted teoriza. Y lo mismo me parece que hace también a Miyagi, ¿no? Porque Miyagi le dice, primero Claro. aprende a quitar y a poner la cera, pinta hacia arriba, pinta hacia abajo, izquierda, Claro. derecha. Ujú. Entonces, y yo siento que hace lo mismo. O sea, hay una especie o sea, condiciona tu Ujú. cuerpo a estar Claro. adaptado a las situaciones, ¿no? Entonces el teatro yo pienso que también es igual, o sea, usted nos dice, primero improvisen, primero practiquen y después hablamos de teatro. O sea, después ya tenemos la letra, después ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer una obra de teatro, ¿no? Ajá. Entonces, Claro. ahí eh, hay un mensaje subliminal, ¿no? También, claro, es lo que Stanislavski propone con improvisaciones creativas, pues, ¿no? Él Mm, fue el que empezó improvisando. Él no decía de frente ya, prensa guión de memoria, vamos a ensayar. No, ¿no? ¿Por qué? Porque así como he tenido anécdotas también en el trabajo, alumnos que pedían, profe, ¿tiene un libro de técnica de actuación? Démelo para yo lo aprendo. Pero no es eso, o sea, ¿qué sacas proyectos de memoria conociendo si no lo vas a ejercitar, ¿no?
Cuando Ah, el claro. ejercicio teatral es común a un entrenamiento de Kung Fu o todos los tipos de enseñanza física, ¿no? Se Ujú, busca también el autorreflejo, ¿no? Y el claro. autorreflejo es el resultado final que tenemos con el alumno, ¿no? Entonces, hay un efecto importante en el teatro que es la confrontación con uno mismo, ¿no? Mm, El teatro parte siempre de esa autoimagen personal de uno que tiene que confrontarse mientras hacemos teatro. Entonces, llega el momento, como yo siempre he dicho, ¿no? El teatro te bota, no es que tú te vas del teatro, el teatro te bota, porque si mi confrontación con mi autoimagen, ¿no? es muy, muy débil, necesariamente pues yo ya me canso, me aburro y me voy, ¿no? ¿No? Y claro. por eso que los exigentes o los tercos o las personas que son permanentes son los que siguen con el teatro, pues, ¿no? Y aprenden, ¿no? Después aprenden, ¿no? Entonces, esa es la... Bueno, ese es un caso muy, muy personal, que a la edad que tengo ahora he aprendido mucho del teatro, que cuando hacía teatro, ¿no? De joven tenía problemas haciendo actuación, no me gustaba, ¿no? Entonces, porque no lo entendía. Pero con el paso del tiempo vas entendiendo cosas que no entendías antes, ¿no? Entonces, ese es el autorreflejo que uno siempre busca inherentemente en los participantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, un ejemplo que usted me ponía era el personaje Dimitri, el chico, que al final pelea, ¿no? O sea, al Claro, final le pelea a los chicos que el Cobra Kai. Ujú. el cobra, claro, el cobra cae. Entonces también en esto también hay una cosa que, por ejemplo, no nos damos cuenta, o sea, él al corporizar, al hacer tantas veces esto, de esas prácticas regulares, este, está, eh, entonces tenemos que valorar también lo que es la repetición, Así porque es. muchas veces me preguntan o me dicen a mí los chicos, ¿no? En el museo, ¿no? Especialmente, ¿por qué tenemos que repetir y enseñar a cada rato? Entonces, Ujú, eso por ejemplo no lo valora. Yo le digo, o sea, si yo te enseño algo nuevo, ujú. eso no lo vas a captar tanto como la repetición, porque estás haciendo Claro. haciendo lo mismo, pero también la repetición tienes que encontrar variaciones, ¿no? No solamente es repetir Claro. por Ujú, repetir, ¿no? O sea, ujú, eso, por ejemplo, tampoco no lo sabemos valorar, ¿no? Que es un ujú, proceso y no es algo de inmediatez, ¿no? ujú. Claro. Acá vi una anécdota muy precisa que tuve en el museo, ¿no? Cuando un chico era su primera clase, ingresó, hizo su primera presentación, se acercó a mí y me dice, profe, soy un gran actor, ¿no? Soy un gran actor. Tú no eres nada, le dije, ¿no? Tú no eres nada, te falta mucho. Ni más regresó a clase, que parecía que yo le estaba insultando. No, yo estaba confrontando con él mismo. Lo mismo Mm, pasa con este personaje Dimitri. Él claro, todo le dio la razón, todo lo analiza, todo lo analizaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo quiero calar? No quiero pintar, no quiero no. Todas esas cosas son perfiles duros, ¿no? De la persona de que está bloqueada, ¿no? Entonces necesita necesariamente hacer más vivencia personal, cotidiana, para que pueda abrirse y registrar lo que es la enseñanza, en este caso el karate, ¿no? mm, Eso también es muy importante considerarlo. O sea, lo que llamo siempre tener un perfil, ¿no? Todo proceso tiene un perfil, o sea, tiene un antecedente, tiene una historia previa, personal del participante, para que sobre eso comience a sensibilizar y comience pues a hacer que aprendan realmente lo que es, bueno, este arte del teatro, el karate, o kung fu, etcétera, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahí viene ese efecto de repetición, porque si hacemos repetición por repetición, entramos a esta educación clásica, ¿no? Estímulo-respuesta de Pavlov. claro, Y eso no, pues ya, eso claro, no es, ¿no? Ya hasta en los colegios hemos vivido mil planas, mi mamá me ama para recién decir, ah, ya aprendió, tanta repetición ya aprendió. No necesariamente. Eso es muy mecanicista. No, la idea es otra. La idea es otra, ¿no? La idea es el autorreflejo. ¿No? El autorreflejo no es estímulo-respuesta necesariamente, sino es considerar experiencias previas o similares para que al hacer suyo, ¿no? Al hacer parte de su vida, sea más rápido el aprendizaje. ¿Ya? claro, Eso es lo que hay que enfocarlo de esa manera, pues, ¿no? Ujú. claro. Por ejemplo, el otro personaje que hace el antagonista de Dimitri, que es este chiquito halcón que se pone su peinado, ¿no? Todo Sí, rayado. Por ejemplo, él también podría ser, él también es una personalidad también cerrada, ¿no? Pero sí, él no se desvía tanto como el otro personaje que analiza, racionaliza. Él ha aprendido ya lo malo de este personaje de Johnny Lawrence, que es golpea primero, golpea duro y sin piedad. ¿Por claro. qué sucede?
aparentemente, porque después yo creo que después vamos a analizar después los otros dos personajes o los otros cuatro personajes que vienen a ser como como sus reflejos, ¿no? Y es Ajá. el hecho de que este chico, por qué siendo parecido a Dimitri, tiene otra actitud de cambio, ¿no? Ujú. Más tirado a lo malo o a lo agresivo. ¿Por qué? Si yo veo personajes muy parecidos. Claro, lo que sucede es que hay un buen, me imagino, análisis psicológico en la construcción de los personajes, ¿no? Porque curiosamente, primero hay que ver que son dos modos de vida, ¿no? El Miyagi-Do y el Claro, Cobra Kai, ¿no? Son dos claro. días. O sea, el Cobra Kai que es más impulsivo, violento, y el otro es todo lo diferente, ¿no? Busca Curiosamente, el halcón está con Cobra Kai, claro. ¿no? Y si uno ve a los caracteres de los personajes del Cobra Kai, vamos a notar que son la diversidad de caracteres que tiene pues el Lawrence, ¿no? Ya, ¿No? claro, El, claro. el Sí, maestro, ¿no? claro. El contra impulsivo como halcón, razonado con Miguel Díaz, por ejemplo, ¿no? Que también es emotivo, ¿ya? Ujú. Y varios, ¿no? Como la chica también, no me acuerdo su nombre, pero en el personaje, pero también ayuda mucho a balancear el tipo de caracteres de esta escuela, ¿no? Ujú. Y Claro. también en la Luso, ¿no? Migai-Do también hay ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la que hace de hija de la Russo, ¿no? Ya, Que claro. sabe muy bien el karate y es bien razonada, bien consciente. Es un poco como el arte ego de la Russo, en realidad, Ah, ¿no? ya, claro, Tiene claro. la fuerza, el dominio, pero no es violenta, Sí, ¿no? claro. Entonces, y también está esta chica que al final pelearon las dos, que también es de Cobra Kai, que también toda la escuela de Cobra Kai es muy impulsivo, muy violento, ¿no? ¿No? Claro. Entonces, y ese es algo que, y es hasta el final, que es un final muy interesante porque es el hijo del Mm. Cobra Kai quien destroza a Miguel Díaz, por ejemplo, ¿no? ¿No? No Entonces, spoiler, profe. claro, entonces es como que hay dos campos, dos modos de ver la Ujú, vida, ¿no? ujú, Y en esos modos de ver la vida, necesariamente, pues, está bien enfocado la parte psicológica, ¿no? ujú. O sea, Claro. si podemos decir nosotros por qué lineamiento se le da a la academia de Cobra Kai, pues simplemente es el resentimiento, ¿no? Lo que hace que Mm, el hombre pues sea alcohólico, violento, ¿no? Y no respete nada, ¿no? Y lo otro, claro. Laruso, que es empresario, tiene sus cosas, ¿no? Ya, Más entonces, equilibrado. claro, ¿no? Pero ambos tienen su pro y contra también, pues, ¿no? Y Claro. al final me gustó Lauren porque cambió su forma de ser, ¿no? ¿No? El cambio por lo que le pasa a Miguel Díaz necesariamente y se vuelve más humano, ¿no? ¿No? Mm, Laruso también que comete un montón de errores, ¿no? Tratando de enseñar lo que Miguel le enseñó, pero con una mentalidad muy clásica, esto me enseñó mi maestro, yo te me enseño lo mismo, pero no es así, no es así. mm, Es como decir el teatro, a mí me enseñaron esta manera de teatro y voy a decir esta manera de teatro, pero no, destrozo, porque no conozco a mi participante, no conozco, no respeto su vivencia personal, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero al final se va equilibrando los momentos, ¿no? claro. Claro, por ejemplo, claro, a eso yo iba. Por eso le decía, por ejemplo, Miyagi, ese reflejo de Chris, ¿no? O sea, el profesor de Cobra Kai, ¿no? Johnny es el reflejo de San. Entonces, pero yo, por ejemplo, noto también, por ejemplo, en el caso de Daniel San con Laures, es que son personajes muy impulsivos, que no Ujú. parecen, que no parecen, porque Sí. Ajá. obviamente su filosofía o su forma de ser son muy diferentes, pero a lo que yo iba también es por qué Daniel, viniendo de una madre soltera, porque también el otro chico también su madre es soltera, Ujú. y tiene, Ujú. y él, Daniel, ha perdido a su padre, el otro chico también ha perdido a su padre, pero uno se ha dedicado a la bebida, al alcohol, y el otro surge como persona. O sea, yo veo las condiciones están dadas como decir, o sea, son personas muy parecidas, muy iguales, pero ese resentimiento les hace buscar padres hacia afuera, porque Claro. recordemos, nosotros, el ser humano está adaptado para vivir hacia afuera,
no para vivir hacia adentro. O sea, yo por ejemplo, en la Karate Kid 1, él dice, yo quiero, ¿para qué tú quieres aprender karate? Le dice Miyagi. Y el chico, para vengarme, para golpear, le dice, ¿no? O sea, y mira, eso no es karate, para eso no sirve el karate, es para dar equilibrio en toda tu vida. Y eso es lo que en la película se aprecia. Laura se inclina con un profesor, ¿no? Igualito, ¿no? O sea, el profesor de sentido social, militar. Entonces, esas características los hacen, yo lo veo, como le digo, muy similares y al mismo tiempo diferentes, ¿no? O sea, a mí eso me parece interesante, muy diferente a la película que yo veía hace 30 años, que en donde yo, mira, qué pobrecito ese chiquito, ¿no? Que lo abusa, que lo golpean y ese defiende, ¿no? Entonces, esas características psicológicas, obviamente nos estamos hablando de que hay una madre y hay un padre, pero siempre buscamos padre. Entonces, ¿por qué ellos buscaron esos padres? Pues Larissa busca a Miyagi y Lawrence busca a Chris. ¿Por qué lo buscamos? Porque... Claro, claro. Es interesante, ¿no? Porque la propuesta de su resentimiento de Lawrence no viene con la Russo, ¿no? Por la patada que dio la Russo, no viene con eso. Viene desde antes, viene de su casa, ¿no? Honorio Delgado, pues. un psiquiatra peruano, hace muchos años dijo, ¿no? La parte social es el padre, la parte interior, íntima, es la madre, ¿no? Y curiosamente Lawrence es resentido social, es un rebelde social, ¿no? Un poco más un delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene problemas con su padre, ¿no? Y la Russo, su madre lo ayuda mucho a él, pero tiene problemas social en el aspecto de su miedo, su timidez, su nerviosismo, y por eso se acerca a Miyagi, ¿no? Y para mí Miyagi como personaje observa eso y le ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido es bien interesante cómo este reguero de resentimiento no viene necesariamente de la... Bueno, se puede notar que de la primera película de Karate Kid, ¿no? Porque de ahí parte Cobra Kai. No, viene de su casa, ¿no? Porque ese padre, hasta en Karate Kid se ve al padre, ¿no? Anciano, pero exigente, pidiéndole cosas a él y él se revela con su padre, pues, ¿no? Eso también fue un momento donde él se libera de la relación con su padre, ¿no? Porque era muy violento por su padre. Y curiosamente, siempre hay un alter ego, ¿no? Siempre hay un símil, ¿no? Que es en este caso el otro, su maestro, ¿no? Que es violento y todas esas cositas. Y es caracterizado por el padre de Lawrence, ¿no? Que también rompe con él, ¿no? Y ahí se va suavizando Lawrence, ¿no? En ese sentido es importante. Por ejemplo, Larusso, ¿no? Con su mamá y también su esposa. Al final su esposa le da bastante equilibrio a Larusso, porque se pelea, si distancia, todas esas cosas, no sabe qué hacer, pero le llena esa cobertura de la madre, ¿no? O sea, Larusso es más mamista y Lawrence es más papista, ¿no? Claro, es lo curioso también, ¿no? Eso es lo curioso, pues eso le da el contraste a la película, a nivel psicológico también, ¿no? Interesante es eso, claro, ¿no? O sea, ¿por qué el sentimiento de Lawrence por su padre? ¿Por qué porque Larusso duda mucho de hacer su dojo, de pelear, de muchas cosas, por la madre, ¿no? Por la madre, o sea, internamente se siente bien, pero socialmente todavía le falta, ¿no? Le falta. Y hay que recordar que Larusso es buen empresario por su esposa, porque su esposa es la que maneja toda la empresa, ¿no? Es su madre, es una mujer, ¿no? Una figura paterna mujer, ¿no? Y Lawrence tiene problemas con su figura paterna, hombre, como es el maestro de Lawrence, ¿no? Entonces, en ese sentido está bien ligado, bien estudiado, me imagino, la consecuencia psicológica pues, de esta serie, ¿no? Ahora, usted mencionó el personaje de Sam, que es la hija de Daniel LaRusso, que ella no busca esa demostración o ese afán, digamos, que tiene, yo no diría necesariamente el ser humano, pero sí el hombre, o sea, me refiero al masculino, al macho, ¿no? Que siempre estamos en ese afán de competir. En cambio, la mujer está en un afán de aprendizaje más para la vida, ¿no? Eso es lo que yo aprendo más que nada de ella, ¿no? O sea, porque ella no le interesa karate, solamente se mete al final porque su ex enamorado la golpeó de forma casual, de forma accidental. Entonces cuando uno toma la decisión de aprender algo, entonces es para la vida.
O sea, si yo me meto a estudiar teatro, es para la vida. Si yo me meto a estudiar karate, es para la vida. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos. O sea, buscamos muchas cosas para, no, ¿para qué te va a servir meterte a oratoria? Para mejorar mi forma de hablar. Y no necesariamente y no es para la vida. Eso, ¿por qué estamos disminuyendo? ¿Por qué se ha disminuido ese valor, ¿no? De aprender algo y no aprenderlo para la vida? ¿Por qué lo vemos solamente para algo, por una cosa inmediata, ¿no? ¿Por qué tenemos esa visión nosotros los humanos? Me da otra anécdota también de un amigo que estudió psicología, ¿no? Y cuando fui a su librería estaba quejándose, yo estudio psicología, no hago nada de psicología y estoy vendiendo libros, dice, ¿no? Yo le digo, pues es tu vocación, le digo. Tu vocación es lo que tú haces. Esa es nuestra vocación. Y no hay que quedarse como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Hasta a un obrero le pasa, ¿no? Mira, acá estoy haciendo trabajo manual, estoy manejando un carro y yo estoy otra cosa. No, pero esa es tu vocación, ¿no? A veces desvaloramos la vocación. Cosa curiosa, solo cuando vamos a empezar a la universidad hago mi test vocacional y pienso que la vocación es mi profesión. No, la profesión se basa en lo que haces constantemente, ¿no? Y eso se podría decir que actualmente por la pandemia uno va valorando lo que uno hace. Porque uno dice, bueno, ya pues no puedo asistir a mi trabajo en forma presencial, pero ¿qué hago? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi vocación, no? Si mi vocación es hacer teatro, pues aprendo a hacer teatro, enseño teatro, investigo el teatro y ahí está mi campo de acción, ¿no? Y eso es importante, valorar justamente eso porque si valoramos lo que hacemos constantemente es nuestra vocación. Para eso estamos abocados, ¿no? Y eso sí hay que valorar bastante, sí. En ese sentido va justamente esta anécdota de mi amigo que también estudió psicología, pero nunca fue psicólogo, fue un dueño de una librería, pues su padre murió casi en el momento donde él terminaba su carrera y bueno, tuvo que hacerse cargo de librería, ¿no? Y conocía muy bien los libros, muchas cosas, muy bien el mercado, entonces, pero esa es tu vocación, le digo. Pero lo que estás haciendo ahorita es tu vocación, no te quejes, pues esa es tu vocación, ¿no? Y hasta que lo entendió y bueno, ¿no? Se dio cuenta que sí, pues, que a veces nosotros desvaloramos lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Desvaloramos, siempre estamos pensando, no, yo quise estudiar, o cuando estudie tal cosa, decimos, cuando estudie tal cosa, pero no, ¿qué estás haciendo ahorita, no? Lo que haces ahorita es tu vocación, ¿ya? Y uno tiene que sacarle provecho a su vocación, sea lo que sea. Sí. Bueno, profe, yo no sé en qué contexto usted vio la película, pero yo le voy a contar una anécdota personal cuando yo vi la película, ¿no? Yo la primera vez que vi la película, la vi cuando recién estaba aprendiendo karate. Ya. Y mi maestro me dijo, Karate Kid no es karate, o sea, era japonés. Pero yo con el tiempo también, bueno, también tengo otra anécdota, mi mamá me puso a estudiar karate porque quería que yo fuera agresivo. Ya. Entonces, uno también ve esas cosas, o sea, que tampoco no coordina con la parte psicológica, ¿no? O sea, por ejemplo, eso también, por ejemplo, mi mamá si me hubiera dicho, no, mejor no lo meto a estudiar karate porque yo quiero que sea más agresivo, más, qué sé yo, ¿no? Lo que ella veía en mí, ¿no? Pero el karate a mí me enseñó mucho a ser más equilibrado y más a tener esa condición de defensa, ¿no? Pero yo me daba cuenta también una cosa, que la gente mucho busca que agredir. Y me acuerdo que siempre me decía, tú sabes karate, a ver, pégame. Entonces, igual esto pasa también en el teatro, ¿no? O sea, tú actúas, a ver, llora, ¿no? ¿Por qué la gente busca siempre esas partes exteriores y no las interiores, ¿no? A ver, ¿qué te enseña el karate? ¿Qué cosa de equilibrio? ¿El teatro qué cosa te da? Aparte de aprender a llorar. ¿Por qué buscamos siempre eso? O sea, siempre estamos en esa búsqueda exterior y no interior. O sea, ¿por qué tenemos esa necesidad? Claro, porque necesariamente ahí viene también este método de Miyagi, del karate subliminal, que es muy propio. O sea, como dijiste hace un rato también, nosotros hacemos algo de por vida y para la vida, ¿no? Nuestra vida personal necesariamente, ¿no? Y para eso necesitamos autorreflejos naturales, ¿no? No forzados. Y necesariamente, claro, hay una concepción que es tema diferente de las artes marciales, pues, ¿no? Que a veces uno estudia para defenderse, ¿no? O para agredir, ¿no?
Entonces, y a veces no se entiende cuando los maestros dicen, no, pues tú es para defenderte. ¿Cómo voy a defenderme si tú ya sé de karate, sé kung fu, ¿no? Pero a mí me enseñaron Claro. en kung fu, por ejemplo, que lo importante era el qigong, ¿no? El qigong, o sea, Mm, poder respirar de una forma especial que mi cuerpo esté preparado siempre a cualquier golpe duro que me puedan dar y amortiguar ese golpe, ¿no? Y ese para mí era el kung fu necesariamente. Ahí no me decía de la defensa, solamente dice prepara tu cuerpo nada más, ¿no? Y bueno, es por la disciplina de Bruce Lee, ¿no? Que nos enseñaba de esa manera. Entonces, me gusta mucho esa experiencia tanto tuya como karate mío como Kung Fu porque nos ayuda bastante a entender, por ejemplo, esta serie, ¿no? Cobra Kai, ¿no? claro. Nos metemos incluso en misma vivencia, ¿no? De esta ficción que han hecho, pero una ficción muy interesante, muy importante, pues, ¿no? Sí, o sea, ese es es como estudiar teatro para sentirse lo máximo, ¿no? Que Ah, nosotros claro. le llamamos los divos, ¿no? O la Ujú. sobreactuación, ¿no? Para sobreactuar, ¿no? El sobreactuado siempre disfraza y forma caretas en el teatro, ¿no? Entonces no es sincero. Entonces, y uno lo que busca es la sinceridad, pues, ¿no? Y tiene la alternancia de poner un método más vivencial, que depende, como digo, nos cuestione y no nos guste, pero que es la parte más importante del teatro, ¿no? Ese es para mí el efecto que se tiene, ¿no? Esa es la idea. Ahora, otra cosa para terminar esta primera parte, es la parte energética. Nota que Mm, Miyagi habla del equilibrio y sí, no sí. habla de la integración, ¿no? El equilibrio es No. energético. Él busca el equilibrio energético, ¿no? Es como voy a impulsar mi energía. De repente la persona es muy violenta, tiene energía demasiado ya sobrepuesta, ¿no? Tiene que regular, sensibilizar y dirigir su energía, no su violencia. Eso es interesante Ujú. también. Siempre he dicho, Miyagi es el manejo del equilibrio, ¿no? Y Miyagi buscaba el equilibrio, ¿ya? Y eso es interesante porque estamos hablando de un equilibrio energético, ¿no? Mm. No estamos hablando de la integración, de unirse, de uno mismo, no. Eso viene después, ¿no? ¿Ya? De Pero ser uno con la naturaleza. claro, es biomecánico, pues, es Claro. biomecánico, ¿no? Y es algo que buscaba Mirko también con su biomecánica, que tampoco lo entendieron, ¿no? Necesitamos buscar el autorreflejo de esa manera, pero en realidad cuando uno ve estos métodos o esta forma de hacer, digamos, en este caso la disciplina de arte marcial como es el karate, uno aprende y valora también los métodos teatrales también, pues, ¿no? Ujú, Claro, hay una cosa que también, sí, es verdad lo que usted también dice. Por ejemplo, también noto una cosa que nosotros no valoramos en la vida interior, ¿no? ujú, Eh, que, por ejemplo, si bien yo veo que ellos hacen karate, o sea, Miyagi hace karate, pero qué importante es el hecho de meditar, de estar en silencio. ujú, Por ejemplo, él hace sus movimientos, ¿no? Daniel hace sus movimientos, unos movimientos así, poco, parece como de bailarín, bailarín ujú, japonés, ¿no? Una cosa así. ujú, Pero qué importante es también estar en silencio, ¿no? Y ujú, haciendo lo que te gusta, haciendo un arte marcial que es en defensa. Qué importante es estar relajado también para ujú. asimilar un conocimiento. Porque no es a Claro. mí, o sea, mira, yo asimilo el teatro, o yo asimilo el karate, o yo asimilo cualquier otra cosa, pero tengo que estar en silencio conmigo mismo, tengo que estar en silencio, o sea, con mi meditación. Eso tampoco nosotros, por ejemplo, en lo siguiente, aprende esto, aprende el otro, Ujú. aprende rápido, Así es. aprende Ujú, eficientemente, pero no estamos en meditación nunca. ujú. Nunca se nos dice Así es. medita, nunca se nos Ujú, dice. Entonces, ujú. relajarnos. Qué importante es la relajación y la meditación, profe, cuando uno aprende también. Eso, por ejemplo, Sí, no lo hablamos mucho. claro, no hablamos tampoco del escuchar, ¿no? Que uno Ah, debe hacer su también. silencio para escuchar. A mí me decía, por ejemplo, un padre, un amigo mío que me enseñó mucho, me decía en la oración, si tú, Padre Nuestro, María, y todo lo que tienes que decir, Dios no te escucha. Haz silencio y vas a escuchar la voz de Dios, decía, ¿no? En ese tiempo no Mm, entendíamos, pero es cierto, o sea, es cierto, o sea, es la meditación, o sea, el silencio interno, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, llenamos el silencio con muchos ruidos, ¿no? Tenemos más ruidos que silencio, y eso es bravo también porque estamos muy descompensados, pues, ¿no? Entonces, sí, el silencio, la meditación es muy importante en nuestra vida, ¿no? Que es simplemente hacer 5 minutos de silencio. O como decía 8, ¿no? Tú percibe
tu plexo, ¿no? O tu estómago, ese que percibe ahí, ¿no? O tu plexo solar que está 3 dedos más abajo de mi estómago, mi ombligo, ¿no? Y Ujú. quédate 5 minutos así. Ahí estarías regulando y estarías meditando, haciendo tu silencio, ¿no? Que necesitamos el silencio, sí. Necesitamos escuchar, sí. Y es algo que tenemos que siempre equilibrar en nuestra vida, pues, ¿no? Y eso le da bastante énfasis bueno, al arte de vivir y todas esas cositas, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, pues, o sea, a veces uno, como le digo, o sea, uno se olvida del silencio, ¿no? Por ejemplo, Ujú. hace poco pasó a mí, una experiencia de que yo he dejado bastante de meditar, hacía tiempo que no meditaba. Y Ujú. ahora que medito a raíz de la pandemia, Ujú. me he tranquilizado bastante lo que tenía de las angustias, todo eso, ¿no? Porque uno, Claro. uno a veces aprende las cosas y no las Ujú. valora. Ujú. Y nosotros tenemos esa costumbre, o sea, ya aprendí esto, no me sirvió, y no nos damos cuenta de eso, ¿no? La importancia que a veces también tiene el aprender algo diferente, algo nuevo, algo que nos saca de nuestro cuadro, ¿no? Porque muchas veces el teatro nos confronta, como usted dice. O Ujú. sea, no nos confronta solamente viendo una obra de teatro. Ah, mira, qué bonito es Hamlet, qué bonito es Ujú. qué sé yo, X obra. Pero Ujú. en realidad, nosotros mismos no nos sabemos confrontar. Ujú. Esto es lo que también le pasa a estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Daniel LaRusso, ese confronta, pero ese confronta porque busca Cobra Kai. No, Ujú. todos los malos Cobra Kai, todo lo malo que viene de esto es Cobra Kai. Pero, ¿qué de malo tengo yo, no? O sea, eso, por ejemplo, Así no es. se analiza, eso no se ve, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo es que habría uno que buscarse a sí mismo, ¿no? Porque tendría Ujú. uno que buscarse siempre a sí mismo y no buscar al otro, echarle la culpa a otro, ¿no? Así es. Es lo que también hablábamos en los primeros, en el piloto, ¿no? Cerca de los olivos, ¿no? Buscamos Ujú. mucho la culpa, echarle al policía, echarle la culpa a la gente, pero Ujú. nosotros mismos no tenemos la culpa. Ah, Así no, es. yo soy exacto, yo no, yo estoy bien y el otro está mal, ¿no? Ujú. Pero, digo, ¿a qué nos lleva todo eso? ¿A qué nos lleva? O sea, Claro, eso es algo que no se entiende, ¿no? O sea, al menos yo no entiendo, ¿no? en realidad de la disociación, este efecto de no escuchar nos hace cuerpo ciego y todo eso es parte del miedo, pues, ¿no? El miedo nos hace ciego, duro, tosco, etcétera, ¿no? Y también en base a la disociación que se tiene como persona, pues, ¿no? No estamos en nosotros mismos, o sea, no nos palpamos a nosotros mismos, ¿no? Y eso es Ah, bien preocupante en realidad, pues, ¿no? No, sí, en ese sentido hay que regular, digamos, toda esta enseñanza de una u otra manera de Cobra Kai, ¿no? Porque lo que estamos analizando nosotros acá es la parte psicológica, la parte vivencial, ¿no? De esta serie, mm, por lo cual es muy interesante, ¿no? Antes que la parte espectacular que ya es la primera película de aquí, ¿no? Cómo siguieron los viejos, cómo, no necesariamente, ¿no? Yo cuando empecé a ver Cobra Kai no me gustó. Al cuarto, al quinto capítulo sí me pareció interesante, pero no me gustó el mm, inicio. No me gustó porque estaba ya, muy encerrado entre los dos personajes, ¿no? Los dos oponentes, ¿no? Pero cuando ya se abrió a Sam, ¿no? Se abrió a Miguel Díaz, ¿no? Ya los chicos nuevos, ya le se potenció esta relación de la serie, ¿no? Y de ahí hacia mm, adelante, pues ya llegué a terminar a ver la primera y segunda temporada, ¿no? Y ya espero mm, la tercera temporada que con se va ansias. a dar el próximo año, ¿no? Claro, claro, ¿no? Claro, Pues ya están próximo año, haciendo la tercera claro, temporada. Entonces, sí. en ese sentido también es bueno ir apreciando esta serie, pues, ¿no? Ujú. Mm. Bueno, profe, creo que hemos hablado bastante analizando esta serie porque la verdad es que tiene muchas cosas para la vida, ¿no? O sea, si bien uno puede agarrar y decir, ah, es un entretenimiento, un espectáculo, ¿no? Pero qué importante es tener un buen maestro que nos enseñe como fue el profesor Miyagi, ¿no? Porque yo siento de verdad, yo siento cuando yo vi la película la primera vez, yo me alucinaba de alguna forma un poco Karate Kid porque el maestro Claro. siempre estamos buscando un maestro, ¿no? Siempre estamos buscando, Ujú. como le digo, pero nunca nos vemos hacia adentro, ¿no? Y una de las cosas que enseña esta película es eso, ¿no? Buscar Claro. nuestro equilibrio, estar bien con nosotros mismos y después ya solucionar nuestros problemas exteriores, ¿no? Y Ujú. darle una perspectiva diferente, ¿no? Y eso es lo que tiene esta serie y las películas, ¿no? Bueno, Ujú. les recomendamos que vean la película, también las películas, toda la Sí, trilogía sí, original. sí, Ahora, sí. otra anécdota que para terminarlo,
una de las cosas que no le gustó a Daniel LaRusso es la película de Jackie Chan, que es ¿Ah, la sí? de él Ah, sí, claro. sí, dice que porque para él eso es Kung Fu y no es Sí, karate, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues, Ajá. entonces yo también estaba un poco, cuando vi la película, no quiere decir que sea mala la película de Jackie Chan, Ujú, ¿no? La película de Jackie Chan también tiene sus cositas que son interesantes, ¿no? claro. De apreciar, que es el Kung Fu, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada de Kung Fu y el Kung Fu Ujú, ahí también lo explican de forma interesante, ¿no? O sea, de sí. la serpiente, el movimiento de los animales, todo eso. A él no le gustó eso. Pero eso a la larga, eso creo que lo que importante no es necesariamente el arte marcial, sino el mensaje que tienen las películas. Así Y, es. y- y es, y es que uno tiene que buscar su vida interior, su equilibrio Ujú. para poder desarrollarse como persona. Bueno, profe, creo que nos despedimos, nos vemos hasta un próximo encuentro. Esperemos que sea más pronto que lejano, no dejar Dale, pasar dale, tanto dale. tiempo. Vamos a hacerlo más seguido, ¿ya? Mm. ¿Ok? Bueno, Ya, profe, no sé Omar. si tiene algunas palabras más. No, simplemente terminar con esto de Cobra Kai. Yo sentía que faltaba el peso de Miyagi en Cobra Kai, ¿no? Y que Ujú. qué bueno que no lo supieron con ningún otro chino por ahí, no lo supieron, pues eso fue bueno, ¿no? Donde ellos Ah, mismos, mientras seguía la serie, iban equilibrándose también en el guión y todas esas cositas, ¿no? Eso fue lo más importante. Y sí, ujú. la sugerencia es que puedan ver no solamente Karate Kid 1, sino 1, 3 y 4, ¿no? Porque es Ah, una sí. secuela interesante para también apreciar la experiencia humana dentro de Karate Kid, o Cobra Kid en este caso, ¿no? Y sí es cierto, lo que Ujú. hizo Jackie Chan fue Kung Fu King, Kung Fu Kid, ¿no? Sí, Porque era Como Kung Kid, Fu, claro, claro, ¿no? claro, Entonces, pues eso interesante la película en ese aspecto, ¿no? Así haya efectos similares a Karate Kid, ¿no? Pero claro, lo que yo, al fin de cuentas, vi en Cobra Kai fue justamente una experiencia humana, ¿no? Muy interesante, sí. claro, Muy buena, sí, muy buena. Yo creo que ese sí. fue el gran espectáculo de Cobra Kai antes que simplemente el recuerdo de la primera película, pues, ¿no? Gracias, Ujú. gracias, Tomar. Bueno, Ya nos encontraremos gracias. próximamente también. Este, otra cosa me estaba olvidando, Sí. otra anécdota. No lo querían a Pat Morita como actor para el personaje de Miyagi. O sea, sí, No, sí, mire no. lo curioso. ¿Saben a quién quería? A Toshiro Mifune. Ah, Lo querían, claro. sí, no, pero el guionista creo que fue, no recuerdo ahorita bien, y como no, mejor mira lo que hace Pan Morita, ¿no? Y Pan Claro. Morita cuenta, también está también sugiero que ustedes vean, aparte de ver el Blu-ray, las películas, también cuando se consigan los Blu-rays, vean los extras, porque Ujú. trae cosas que a veces uno ni se imagina. Y Pan Morita cuenta cómo encontró la voz Mm. del profesor Miyagi, ¿no? Una voz así, media raspona, ¿no? Ujú. Así hablaba mi profesor de karate, no sé de dónde Ya, lo había sacado. Pero ya. bueno, ese es el último dato pues, de la película. Ok, Muy nos bien. vemos, profe. Cuídese. Ya, ya, Omar. Chao. Gracias, gracias.